Hola de nuevo, queridos maestros. El día de hoy vamos a revisar en una sesión previa a nuestro curso de formación a distancia un tema muy importante para todos nosotros y que es la secuencia didáctica. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que aprovechemos al máximo este tiempo en beneficio de nuestros niños. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver acerca de la secuencia didáctica en esta presentación? Bueno, vamos a repasar cuáles son sus partes, cuáles son las fases que componen esta secuencia didáctica, los procesos cognitivos que detona y los procesos que permean toda la secuencia didáctica. Los procesos cognitivos que detona es en lo que quiero que pongamos más atención, porque eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta cuando diseñan una secuencia didáctica. ¿Qué procesos están detonando a través de las actividades que están planteando para que sus alumnos realicen? ¿Ok? ¿De qué forma debes organizar tu clase? Esto lo sabemos porque siempre hemos conocido que una secuencia didáctica está integrada por tres partes: inicio, desarrollo y cierre. Pero en los colegios Mano Amiga hemos implementado dentro de estas partes algunas fases que son muy importantes que tomes en cuenta en el diseño de tus clases para generar estos procesos de los que hablábamos y que son las siguientes. En el inicio tenemos la motivación, el encuadre y el anclaje. En el desarrollo, el andamiaje, la consolidación y la transferencia. Y en el cierre tenemos la síntesis. Y hay procesos que permean toda nuestra secuencia didáctica y que son la instrucción diferenciada y la metacognición. Es muy importante que tú como maestro, cuando diseñas tu secuencia didáctica, pienses en actividades que permeen toda esta secuencia didáctica. ¿Para qué o qué logramos con esto? Que todas estas fases y procesos que tú vas a detonar con tus actividades generen un pensamiento crítico en el alumno para que tu alumno pueda aprender a aprender o lleve a cabo un aprendizaje estratégico, que es una parte fundamental de nuestro modelo. Recuerden ustedes que el aprendizaje estratégico, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, es lo que todos los maestros debemos buscar a través de nuestra clase y de nuestra secuencia didáctica. Este pensamiento crítico no es otra cosa más que generar en nuestro alumno procesos de análisis, síntesis, metacognición, contextualización, en fin, diferentes procesos cognitivos que lo lleven desde el nivel literal hasta un nivel crítico, pasando por un nivel inferencial. Bien, en la parte de inicio de nuestra secuencia didáctica, ¿cuáles son nuestras fases y procesos que vamos a detonar? Bueno, la primera fase es la motivación. La motivación, recuerden ustedes que son las actividades que ustedes van a diseñar para captar la atención de su alumno, para despertar en él una curiosidad y el interés por aprender el tema que ustedes van a presentar. Es decir, los procesos mentales que se generan son la curiosidad, el interés y el asombro. En el encuadre, lo que vamos a hacer es decirle a nuestro alumno qué es lo que le vamos a enseñar, qué es lo que él va a aprender, cómo y para qué lo va a aprender. Anteriormente solo manejábamos la finalidad, que era decirle qué tenía que aprender. Ahora hay que generar expectativas en el alumno, porque no solo le vamos a decir qué va a aprender, sino cómo lo va a hacer y sobre todo para qué lo va a aprender, para qué le va a servir este aprendizaje que él está adquiriendo, que él se interese en saber o querer saber para qué sumar, para qué restar o para qué dividir. No solo hacerlo por hacerlo. En el anclaje, que es la última fase del inicio,
Lo que vamos a buscar con las actividades que ustedes diseñen es indagar los conocimientos previos que el alumno tiene. Es decir, ¿qué sabe el alumno sobre el tema para que sobre esos conocimientos ustedes construyan el nuevo conocimiento? Es decir, vamos a evocar el saber del alumno. ¿Qué es lo que ha aprendido hasta el momento del tema? ¿Qué sabe? ¿Qué no sabe? Y sobre eso diseñar nuestra secuencia didáctica. La evaluación, recuerden ustedes que permea toda o debe permear también toda nuestra secuencia didáctica, al igual que la instrucción diferenciada y la metacognición. En el inicio, la evaluación que vamos a realizar es la diagnóstica, es decir, vamos a identificar qué es lo que nuestro alumno sabe, qué conocimientos previos tiene, y esto generalmente lo hacemos en el anclaje a través de actividades como cuestionarios, lluvias de ideas, etcétera, que nos van a permitir conocer qué es lo que el alumno sabe sobre el tema. En el desarrollo empezamos con la primera fase, que es el andamiaje. El andamiaje, maestros, es la parte medular de la clase porque es donde ustedes van a dar a conocer al alumno los nuevos conocimientos y van a hacer que el alumno, a través de las actividades que diseñen, se apropien del conocimiento. Es decir, se va a mover el impacto del desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico. Aquí es donde ustedes van a hacer que el alumno contextualice, sintetice, analice, juzgue mediante el diseño de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que ustedes hagan. Y de esta manera, el alumno va a ir descubriendo el nuevo conocimiento para fortalecer su aprendizaje. En la consolidación, maestros, lo que vamos a hacer es buscar que el alumno fortalezca su saber y asegure su proceso de apropiación. Es decir, aquí es donde vamos a desarrollar ejercicios que el alumno va a poder hacer de manera autónoma o actividades que le permitan al alumno reforzar lo que aprendió en el andamiaje. Entonces, con estas actividades que ustedes preparen, nos vamos a asegurar el proceso de apropiación de los aprendizajes esperados que ustedes tenían y que el alumno lo desarrolle de manera autónoma. En la transferencia, que esta la logramos en niveles superiores, a partir de primaria, secundaria y bachillerato, lo que buscamos es que el alumno aplique lo que aprendió en situaciones reales, en situaciones de la vida real. A veces se dice que la transferencia no la vamos a lograr en preescolar, aunque sí podemos hacer que el alumno de preescolar transfiera sus conocimientos a situaciones reales, aunque sean situaciones sencillas. Pero de esta manera también él va asegurando este proceso de apropiación de aprendizaje y se da cuenta que lo puede aplicar a la vida real, que no nada más es un aprendizaje para el aula, que es uno de los puntos más importantes de lo que es el aprendizaje estratégico o aprender a aprender. Cómo llevo fuera del aula los conocimientos a la vida real. En esta fase, la evaluación que se aplica es la formativa, es decir, el maestro debe desarrollar actividades que le permitan conocer si el alumno se está apropiando del conocimiento o no y le permita tomar decisiones para ver si se regresa a afianzar un conocimiento o si podemos seguir avanzando. Esta evaluación formativa se debe llevar a la práctica a través de instrumentos de evaluación y dejando muy en claro cuáles van a ser las evidencias que el alumno va a presentar. Por último, en el cierre tenemos la fase de síntesis. En esta fase, maestros, lo que nosotros vamos a buscar es que el alumno logre expresar lo que aprendió. Es decir, debemos
diseñar actividades que propicien la reflexión y la comprensión de su saber. El alumno, a través de los ejercicios que le pidamos, deberá expresar de manera sintética qué fue lo que aprendió. Por ejemplo, aquí podemos utilizar un mapa conceptual o un cuadro sinóptico para que el alumno explique lo que aprendió del tema nuevo. Y así él reflexione y comprenda lo que ha aprendido. En esta fase, la evaluación que vamos a realizar es la sumativa, es decir, el maestro ya va a emitir un juicio de valor acerca de los resultados finales del aprendizaje y de en qué nivel de desempeño se encuentra su alumno. Si realmente está en un nivel de desempeño estratégico o suficiente, y nuevamente tomar decisiones para saber si tiene que afianzar los conocimientos o puede seguir avanzando. Como comentamos al inicio, hay procesos que permean toda la secuencia didáctica. Estos procesos son, además de la evaluación, como ya vimos, que es en un inicio la diagnóstica, en el desarrollo la formativa y en el cierre la evaluación, los otros dos procesos que permean la secuencia didáctica son la instrucción diferenciada y la metacognición. ¿Ok? La metacognición es un proceso muy importante que debemos detonar en nuestros alumnos para que él aprenda a pensar o piense sobre su propio pensamiento. La metacognición nos va a ayudar a ver si el alumno aprendió y cómo es que lo aprendió. Y para esto utilizamos lo que llamamos las rutinas de pensamiento visible. Cada vez que yo utilizo una rutina de pensamiento visible en el inicio, en el desarrollo o en el cierre, como es la escalera de la metacognición, estoy fomentando este proceso de recuerdo del alumno y sobre todo de que él exprese cómo aprendió. Y esto se logra a través de sencillas preguntas como estas que tenemos aquí. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Para qué lo aprendiste? ¿Y en qué otros contextos puedes aplicar lo aprendido? ¿Ven? Nuevamente nos encontramos aquí con la transferencia. En el aprendizaje estratégico, el que el alumno sepa en qué otra parte puede aplicar el conocimiento es uno de los procesos más importantes que debemos desarrollar en él. Y la instrucción diferenciada es el desarrollo de las inteligencias múltiples. Es decir, el maestro debe ir planteando estrategias didácticas de diferente índole que ayuden a generar, por ejemplo, diferentes procesos para alumnos visuales, kinestésicos, auditivos, o para alumnos que tienen el razonamiento lógico matemático más desarrollado o el lenguaje. Entonces, si ustedes a través de la secuencia didáctica desarrollan actividades que le permitan al alumno hablar, pensar, analizar, están trabajando con una instrucción diferenciada que les va a ayudar a que el alumno comprenda de mejor manera las cosas porque está utilizando diferentes canales de aprendizaje y está aprendiendo de diferente manera. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo desde el inicio. ¿Cómo? Pues planteando 2 o 3 actividades de motivación diferentes hacia diferentes canales o hacia diferentes inteligencias. Con esto terminamos. Bien, hasta aquí hemos repasado, como vimos ya, las fases, los procesos y todas las actividades que debemos realizar en una secuencia didáctica. Para reafirmar estos conocimientos, les voy a pedir que entren a la plataforma de Socrative, que pongamos manos a la obra y contesten las preguntas que les hago en esta plataforma.
y van a entrar con la clave del aula P6MDWAD para que puedan contestar las preguntas.